Bienvenidos al curso electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela. Vamos a revisar en esta sesión la polarización de un transistor BJT. Hemos hecho ya algunos casos y primero tenemos aquí 4 transistores, todos son NPN. Transistor NPN. Y como ya hemos dicho, si es un transistor NPN, debe ir polarizado y hemos puesto unas flechas más, menos, que significa que el voltaje mayor tiene que estar aquí, el intermedio y bajo. Y poniendo valores concretos, por ejemplo, esto podría ser 7 voltios arriba, 3 voltios en la base y 2 voltios en el emisor. V colector mayor que V de la base, mayor que V de emisor, y esto tiene que ser 0,7 ohms, para que esté en la zona lineal o funcione como un interruptor variable. Entonces tenemos aquí un transistor. ¿Qué pasa si entonces a este transistor, para polarizar, como tenemos 3 patas, necesitaremos, vamos a dibujar aquí una pila, supongamos que tenemos una pila de 1,5 voltios, polo positivo y negativo. Pues yo puedo unir un cable a la base y un cable al emisor. Voltaje de la pila 1,5. Tengo aquí 1,5 en la base, negativo, 0 voltios en el emisor. Ya me vale. Tengo polarizado voltaje base emisor, 1,5 voltios. Pero nos falta todavía aquí el colector. Si dibujamos aquí cómo sería realmente el transistor, que es como un diodo de 3, dibujamos en vertical, NPN. Esto es la base, este es el colector, este es el emisor. Ahora tenemos aquí la corriente que pasaría a través del diodo PN. La polariza correctamente el positivo arriba y el negativo abajo. Si cambiamos la pila, ponemos el negativo arriba y el positivo abajo, no funcionará porque es un diodo que funciona aquí positivo y aquí negativo, está polarizado directamente y atraviesa. Al revés no. Cambio la pila y el transistor no va. Bueno, la idea del transistor es que con una pequeña corriente aquí hay una gran corriente aquí, pero para que haya una gran corriente aquí tiene que haber una polarización en el colector. Esto es el colector emisor. Pues cojo el 1,5 voltios, tiro otro cable y lo polarizo. 1,5. Pues no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque aquí hay una caída de voltaje de 1,5 por este lado. Y entonces aquí el problema es que vemos que aquí hay una caída de voltaje de 1,5 y aquí no puede haber la misma porque tiene que haber una caída de voltaje entre este y este. O sea, aquí tendríamos, aquí cae 1,5 voltios, de 1,5 a 0, y aquí de aquí a aquí está en el mismo voltaje y esto no funciona. Hemos dicho que tiene que ser más, tiene que ser este mayor que este. Esto no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Otra posibilidad es tener 2 pilas. Tengo aquí una pila pequeña de 1,5 voltios. La conecto aquí, el menos aquí. Tengo también una pila grande de 4,5 voltios. El positivo es este, ¿no? O viceversa, no me acuerdo cuál en la pila es el largo y el corto. En fin, ponemos el positivo, sea el que sea, arriba y el negativo, la pila no puede estar abajo. Ya tengo los dos circuitos, uno y otro. Este voltaje aquí tendríamos 1,5, aquí 0, los dos polos negativos, y aquí tendríamos 4,5. Este transistor funciona y la corriente vendría, colector emisor y intensidad de base. Normalmente siempre ponemos una resistencia antes para limitar la corriente. Una resistencia aquí en la base y lo mismo aquí, una resistencia en el colector. Para evitar que se funda el transistor si aquí atraviese demasiada corriente. Una resistencia de base y colector. Y a veces se añade aquí una también en el emisor, que suele también servir para polarizar, para polarizar térmicamente, evitar las oscilaciones de corriente debido al cambio de temperatura. Porque el transistor, cuando cambia la temperatura, si aumenta la temperatura, aumenta la corriente que pasa. Entonces, para evitar esto, pues se pone esto e incluso un condensador en paralelo. Ya tenemos entonces aquí una posible aplicación con 2 fuentes de voltaje.
Pero si seguimos con una fuente de voltaje, vamos a aplicar una fuente de voltaje, la grande, la de 4,5, la pila, el positivo, lo conectamos aquí a través de una resistencia en el colector y ya está, ya tenemos aquí polarizado esto positivamente. ¿Qué hago yo para polarizar también con la misma pila? Tiro el cable y lo añado aquí, aquí pongo resistencia de base. Si esta resistencia, por ejemplo, es de 2K y esta es de 50K, como esta resistencia es mucho mayor que esta, por aquí habrá menos intensidad. La intensidad se dividirá, pues esto es 25 veces más, ¿no? 2 por 25, 50. Si fuera 50 miliamperios de corriente, pues serían 25 por aquí y 2 por aquí. 2 por 50, 100 y 25 por 2, 50. Bueno, no está bien, sino que tendría que ser 20, 26, 1 por 50, 50 y 25 por 2. Si aquí hubiera 26 miliamperios, irían 1 por aquí y 25 por aquí. 25 veces más por un lado que por otro. Y entonces aquí la caída de voltaje en este es, aquí la caída de voltaje es 50 voltajes I por R. 1 por 50 daría, bueno, esto como están inventados todos los datos, no daría, pero bueno, la idea es que como esta resistencia es mucho mayor, aquí el voltaje que cae será menor que el de aquí. Aquí, por ejemplo, ahora de 4,5, aquí quedarán 3 voltios y aquí quedarían 2 voltios. Quedará menos voltaje aquí porque esta resistencia es mayor y hay mayor caída. La caída de voltaje es proporcional a la resistencia. Cuando están en paralelo, incluso podríamos hacer el planteamiento es el cable, en lugar de salir de aquí directamente de la pila, que saliera de aquí. Si este cable lo hacemos salir desde aquí, hacemos en punteado. Entonces ahora aquí la corriente que viene por aquí, este no estaría. Cae voltaje aquí, que es el voltaje de aquí, y luego cuando entra en la base vuelve a haber una caída de voltaje aquí. Entonces sí que ya aquí, si aquí hay 3 voltios, por decir algo aquí, cae 1 voltio más y entonces llegan 2 voltios. Cuando esto está a tierra es 0 voltios. Si pusiéramos aquí una resistencia en el emisor, vamos a borrar esto que hemos hecho ahora. Si aquí ponemos una resistencia en el emisor, como aquí hay 0 voltios, en el tierra ground aquí habrá un voltaje mayor de 0 voltios. Si aquí hay 0, pues acá habría 1 voltio, 2 voltios, lo que sea. La manera de polarizar positivamente el emisor es que haya una diferencia positiva mayor que esta después de una resistencia. Habrá una caída de voltaje. Ya hemos entonces polarizado directamente con una fuente de voltaje, con 2 fuentes de voltaje y el último caso, vamos a hacer un aquí separado, que son los más frecuentes, es con divisor de tensión. Entonces, con divisor de tensión consiste en lo siguiente, tenemos aquí la pila, una sola, todo lo que sea una sola fuente de voltaje siempre es más sencillo. Aquí tenemos la fuente de voltaje, ponemos aquí positivo y negativo, 4,5 voltios y 6 miliamperes. Aquí hay la resistencia del colector, igual que antes. Y para alimentar la base lo que tenemos es un divisor de tensión. Un divisor de tensión son 2 resistencias en serie. Y esto va a tierra o al polo negativo. Y aquí podemos poner resistencia emisor y tierra o polo negativo. Todo esto podría estar conectado aquí. Voltaje aquí vamos a poner 2K. Aquí vamos a poner 10K. Y aquí 2K. ¿Qué es lo que sucede aquí? 4,5 voltios, habrá una caída de voltaje aquí, y aquí tenemos estas dos, aquí hay una intensidad que pasa, pero como es muy pequeña la intensidad de base, podemos considerar que esto es un divisor de tensión, quiere decir que lo colocamos en vertical y el voltaje 4,5 voltios, 4,5 voltios, viene por aquí en una de las dos ramas y tiene una resistencia de 10K y otra de 2K. ¿Cuál será el voltaje en el punto medio? Voltaje. Bueno, pues si es un divisor de tensión, porque la intensidad de esta base es muy pequeñita, como si no existiera, su voltaje intermedio será voltaje inicial 4,5 por resistencia de abajo, 2K, partido por la suma de las dos, 12K. Bien, aquí en este caso no nos dará exacto, pero si fuera en lugar de 4,5 pusiéramos 6 voltios, 6 por 2, 12, entre 12 daría 1 voltio. Si fuera esto, 6 voltios. Aquí habría 1 voltio.
con este divisor de tensión. Ojo que aquí siempre tiene que haber más de 0,7 voltios. Si aquí diera 0,5 no serviría. Tiene que dar 0,7 o menos. 0,7 para que esté funcionando. Entonces, con una sola batería alimento aquí el voltaje. Aquí habría que calcular cuál es el voltaje en el C, que será mayor que 1 voltio. ¿Por qué? Porque aquí hay más resistencia y cae más voltaje aquí y aquí. Lógicamente aquí, para que nos quede poco voltaje en la base, que es lo que nos interesa, la resistencia esta es mayor que esta. Claro, el voltaje cae proporcional a la resistencia. Aquí 10, 2K, aquí caerá 5 veces más voltaje que aquí. Si en 6, será pues que caen 5 y aquí 1. Y con esto vemos las posibilidades de